Hola Darío, Marisa, ¿cómo están? Bienvenido a nuestro programa. Querías invitarle a tomar un café. ¿Tomamos un café? Sí. Qué bueno es poder conocernos y saber de ustedes, ¿no? Yo hace muchos años que los conozco, pero hoy es algo especial porque mucha gente nos está mirando para saber que Dios cambia, que Dios transforma, que Dios hace nueva todas las cosas. Así que Darío, yo no sé bien cómo fue tu infancia, algo hemos charlado, pero me interesaría que me cuentes un poquito para que la gente pueda entender lo que pasaste en tu infancia. Sí, cómo no. Yo era hijo del medio, entonces, lógicamente, ante esta situación buscaba lo que no encontraba en casa, el cariño, el afecto, lo empecé a buscar afuera, a través de amistades y los chicos del barrio. Y eso me llevó a conocer el alcohol y las drogas, y por una falta de personalidad, ¿no? Por querer agradar, por querer ser complaciente con ellos. Y empecé con las drogas, con el alcohol, marihuana, pastillas, cocaína, al punto de que ya no podía trabajar. El poco trabajo que hacía no lo podía sostener porque trasnochaba y no podía cumplir con el trabajo. Entonces empecé a delinquir para poder comprar. Ahora Darío, la pregunta, ¿no? Yo me pongo viendo esta situación y digo, vos tenías un vacío en tu corazón, no te sentías amado, aceptado, tomaste las amistades y la droga para llenar ese vacío. ¿Llenaron ese vacío? No. ¿Qué pasó? Y se fue acrecentando el querer llenar ese vacío, porque querer agradar y querer llenar el vacío y agradar más y ser el centro, ¿no? de la atracción, me terminaron llevando a la delincuencia, como decía, ¿no? Empezamos a delinquir y eso salíamos de como se le llama en la jerga, de delincuencia, arrebato, a salir a robarle en el centro a la gente de plata a través de las manos, pegándoles. ¿Cómo te sentías con eso, con esa acción? Adentro, ¿viste? Porque mucha gente quiere ser parte, quiere estar y por eso comete errores y se mete en cosas turbias y feas por ser alguien. Pero adentro, en tu corazón, en la intimidad, ¿cómo te sentías con eso? Mal, porque inclusive no solamente les robaba, sino que a veces los lastimaba, les pegaba. Entonces eso me traía un malestar. No tuve la mejor elección porque recurrí a las armas justamente por eso, porque no me caía bien lastimarlos, pegarles, no me parecía adecuado. Y entonces empecé a empuñar armas de fuego y empecé a delinquir de otra manera, a robar con armas de fuego, hasta que llegó el año en donde caí detenido, ¿no? ¿Y qué sentías con un arma? ¿Te sentías poder, autoridad? ¿Te sentías mejor, peor? ¿Qué sentías cuando te empuñabas un arma? ¿Qué se siente eso? Sentía poder y sí, sentía autoridad, pero también sentía de que ya no tenía la necesidad de lastimar y de pegar. Sabía que, lógicamente, en algún encuentro, en algún hecho, podría llegar a tener que usar el arma, claro. Pero me daba la tranquilidad de no tener que lastimar, no tener que pegar, porque no estaba en mí. Si bien hacía muchas cosas malas, pero no estaba en mí. ¿Y robabas dónde? ¿Qué comercio? En negocios, supermercados. Y nunca llegué a grandes esferas en la delincuencia, pero delinquía. ¿Y qué pasó?
Y caí detenido en un hecho, caigo detenido en el año 94, 1994, caigo detenido y voy a la comisaría, ¿no? Estuve un año en comisaría. ¿Cómo te trataron en la comisaría? Interesante eso, ¿no? ¿Cómo te trataron? Bueno, los primeros días no tan bien, No tan bien. después fuimos aprendiendo, ¿no? A vivir. Claro, a convivir, a vivir. ¿Cuánto tiempo estuviste? Un año en comisaría. ¿Y de ahí? Y de ahí a Olmos. A Olmos, De a ahí la a unidad Olmos. 1 de Olmos. A la unidad 1 de Olmos. Terrible, Sí. la peor de Argentina, la más grande, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Lo bueno es que a mí me ayudó que tenía una conducta por los principios de casa, ¿no? Si bien no había encontrado el amor, pero había tenido principios de respeto, Entonces esas cosas me ayudaron mucho. En aquel tiempo había mucha gente grande en la cárcel, en la unidad 1 de Olmos, entonces eso me ayudó a poder caminar de otra manera, con conducta, a hacerme respetar de otra manera, no solamente a través, si bien había peleas, si bien había problemas, Claro. pero era mirado desde otra manera. Hasta el punto de que me empezaron a preparar para seguir delinquiendo ya como pirata del asfalto, había una propuesta. En Olmos. En ¿En qué año Olmos. fue eso? Eso fue en el 95, fines del 95, fue que todo este tema, ¿no? De que empecé a hablar con gente grande, a conocer gente grande. Ahí ingresé a Olmos. Entonces, hay cosas que se aprenden en la cárcel también, como se dice, ¿es verdad eso entonces? Sí, sí, sí. De hecho, me decían que yo no, que todos realmente caían por algo pequeño. Perejil le dicen. Claro, claro. Toda la mayoría no Sí, caen se entiende. salvo en algunos casos, pero ese era mi caso, ¿no? Era como un perejil, pero que bueno, que tenía las condiciones como para poder usar la mente, Para crecer poder en el crecer delito. en Sí, el ambiente. es como una escuela del delito, es verdad eso, Sí, ¿no? sí. Ah, porque viste que la gente dice, vos vas a una cárcel y no, de una escuela de delito y no hay reinserción, pero ¿qué te pasó? Sí, sí, no. Yo estaba preparándome, hasta me iban preguntando con quién iba a ser mi compañero de hechos y todo, Claro. de delincuencia. Y bueno, asentían y que tenía buena lección hasta para eso. Así que tenía ya los contactos de gente que nos iba a preparar afuera en la calle para trabajar y como se le dice también vulgarmente, los reduce donde íbamos a llevar la mercadería como piratas del asfalto. ¿Y qué pasó? Y en el medio tuve problemas en el pabellón, estaba en un pabellón de población, donde estaba la gente más complicada. Sí, sí. Claro, como no era una persona, digamos, no había tanta maldad, si bien estaba la maldad en el corazón, pero no había tanta maldad. Entonces, siempre fue un peligro, porque era alguien que trataba de usar la cabeza y era un peligro para ellos, porque no le hacía mal a los chicos que entraban, porque no hacía Sí, maldad, sí, no hacían lo digamos, que ellos claro. querían. Sí, ¿Y al qué contrario. decisión tomaste entonces? Decidirme porque la presión era fuerte. O sea, después de varias peleas y todo eso, no se podía dormir a la noche, veía injusticias y ver las maldades. Sabés que a mí me han comentado que los internos duermen de día y a la noche están despiertos por temor, ¿es verdad eso? Sí, yo le conocía, le doy un dato, conocía las zapatillas de casi todos los del pabellón. Claro. Para saber quién se acercaba y acerca? quién. Entonces tener claro a ver qué pasaba, ¿no? ¿Por qué venía la gente a verte? Claro. O se acercaba a tu cama. Se acercaba cerca de la celda. Claro. Sí. ¿Y entonces? Entonces, bueno, decidí irme después de una pelea. La policía me conocía, sabía que tenía conducta, entonces me llevaron a un pabellón evangélico y no fui a buscar a Dios. Mamá conocía al Señor, ya había conocido al Señor, siempre me predicaba. Yo creía que no era el momento, no era el lugar, me parecía que la calle Claro. era lo mejor, porque si Pero no vos sabés que muchos delincuentes dicen, no, yo acá no, cuando salga a la calle, ¿viste? Como eso. Nosotros le decimos berretines, no sé si estará bien dicho. Sí, sí, bien dicho, bien dicho. Los berretines, sí. Dale, ¿Qué van a claro. decir los demás Claro, ahora Se me enfrió se me paró el rolo del corazón, tal ¿no? cual. Entonces, llegué de esa manera, pero sí con la conducta de gente grande, ¿no? Como Claro, digo, respetuoso. de saber dónde uno tiene que ser
lo que era y dónde no. Entonces, este no era el lugar para el pabellón evangélico, no era el lugar para hacerme el delincuente, sino para respetar y tratar de que pasen los años y vivir de otra manera, ¿no? Empecé a pasar situaciones espirituales fuertes, no podía consumir más drogas porque me hacía mal, no podía dejar de consumir porque también me hacía mal, y empecé a tener situaciones espirituales muy fuertes, hasta el punto de pensar en el suicidio. No me daba, vulgarmente, no me daba el cuero para hacerlo, pero sí tenía esos pensamientos. Entonces buscaba, ahí sí, de que me apuñalaran, buscaba pelea, buscaba problemas morir, para que alguien me quitara la vida. Claro, sí, porque no podía sobrellevar eso. Hasta que vino alguien y me dio una palabra. Y como estaba en la cárcel, no le podía contar esto a cualquiera, a nadie, de hecho a nadie se lo contaba. Vino alguien y me declaró lo que me pasaba y digo, ¿cómo puedes saber si yo no le conté a nadie? Así que ahí una noche, esa misma noche, en la celda, solo, cuando todos dormían, cerré mis ojos y empecé arrodillado a orar y a llorar y a decirle que si Dios realmente existía, que quería cambiar y quería ser una persona diferente. Todo lo malo que había hecho quería transformarlo en bendición. ¿Y qué pasó? ¿Te cambió el Señor? Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Sí, transformado. Nos conocimos alguna vez, ¿no? Sí que nos conocimos. Sí. Y yo siempre digo que, y doy gracias a Dios por habernos conocido, porque alguien dijo que sí al Señor de entrar en una cárcel y predicar el Evangelio. Y eso hizo que bendijera no solamente mi vida, pudiera bendecir la vida y transformar la vida de muchas personas. Y en un lugar que no era fácil ir a predicar el Evangelio, y por eso agradezco hasta el día de hoy eternamente haberlo conocido, porque ahí lo conocí. Muchas gracias, el Señor es bueno con nosotros. Marisa, ¿cómo estás, Marisa? Bien, bien, acá estamos. Contame, mi amor, ¿cómo es tu vida de niña, de chiquita? Contame un poquito. Bueno, mis padres son de Corrientes, Sí. Ellos vienen a Buenos Aires y se instalan en un pueblito en el fondo de zona norte de La Plata llamado Arturo Seguí. Y bueno, y en ese pueblito ahí nosotros nos criamos, somos 3 hermanos y vinieron mis padres con mucha pobreza de aquel lugar. Sí. Y vivíamos muy precariamente, mucha necesidad pasamos desde chicos y fuimos creciendo con esa necesidad, con esa miseria, ¿no? Hasta que, bueno, empezamos a ser más adolescentes y llegó el momento de que ya tenía que dejar mi adolescencia para empezar a transcurrir el mundo de la adolescencia de todos los chicos, ir al secundario. Sí, sí. Y cuando empiezo a transcurrir el secundario me empieza a agarrar una rebeldía en contra de mis padres, en contra de la sociedad. ¿Qué edad tenías? 14 años. 14 años. A los 14 años empiezo a ir a los boliches, a hacerme amigas de chicas, de muchachos, que no me enseñaban nada bueno en la calle. Y bueno, de aquel momento mi vida empezó a cambiar para mal. Empecé a experimentar las drogas, empecé a experimentar el alcohol. Ya mis padres no me podían manejar. A los 14. A los 14 años. Apenas cumplí los 15, quedo embarazada de mi primer hijo. Y bueno, yo ni por ánimos de cambiar. Mamá soltera. Mamá soltera, nace mi hijo y en las condiciones en las que yo me encontraba, mis padres me decían que yo no podía criar a mi hijo, que mejor se quedara con ellos. Así que bueno, me sacaron a mi hijo ya desde chico. ¿Cuánto tenía el nene? 2 meses, 3 meses de nacido. Entonces a mí ellos me dan la libertad de que fuera a estudiar y en vez de hacerme un bien me hicieron peor, porque en vez de que mi vida mejore, fue cada vez empeorando más. Sí. Y en ese empeorar vuelvo a quedar embarazada. De otra persona. De otra persona, queriendo yo formar una familia, queriendo irme de mi casa o de donde me encontraba. Ya no tenía hogar, vivía en la casa de mis amigas, de mis amigos, siempre alcoholizada, en las drogas. ¿Tus padres te expulsaron de tu casa? Sí, me echaron de mi casa cuando quedé embarazada de mi segunda hija, digamos, de mi segundo hijo. Me echaron de mi casa y bueno, ahí fue donde en vez de mejorar empeoré. Claro.
por supuesto. Y a partir de ese momento las cosas fueron aceleradísimas. A los 18 años fui abusada de una persona que me dijo que me iba a dar trabajo en una entrevista laboral. Bueno, mira, eso siempre me pega a mí, porque hay muchas chicas que inocentemente van a las entrevistas laborales y por ahí no es lo mejor, ¿no? Por eso siempre aconsejamos que no vayan sola, que se fijen y demás, porque puede suceder y Sí, sí, te sí. sucedió. De hecho sucede, y no solamente que fui abusada, sino que fui golpeada, no es que no quedó todo ahí. Y me decían que si yo denunciaba o hacía la denuncia porque le conocía el rostro a la persona, me iba a matar a mí, que iba a matar a mi familia o a mis hijos. Entonces fue el silencio, eso lo llevé durante años, el abuso. Y bueno, y seguí, mi vida siguió cada vez peor, vuelvo a quedar embarazada y conocí a una amiga, entre comillas, que me dijo, yo te voy a solucionar el problema. Así que recurrimos a un aborto natural, no natural, sino casero, que casi me cuesta la muerte. Estuve internada muy grave en el hospital, Mira. estuve en terapia y salí viva de ahí. Mis padres me quisieron internar en un hogar para mujeres, no pudieron porque mi rebeldía era muy extrema. Y No pareces, mi no amor. parezco. No parece, Sí, no, pastor. sí, claro, Pero mi amor. bueno, en ese momento, donde ellos deciden internarme, yo me escapo del barrio y termino en la casa de una amiga por Ensenada. Sin mis hijos, sola, no teniendo rumbo para dónde ir. ¿Y ahí qué pasó después? Y decidí volver a mi barrio porque quería ver a mis hijos, quería ver a mi familia. Si bien los sentimientos se habían apagado muchísimo, pareciera que no tenía sentimientos, porque cuando estamos lejos de Dios parece que nos pasa eso seguramente, que nos Sí, pasa claro, así, ¿no? por supuesto. Y me invitaron a una campaña en el barrio. Y ese día yo agarré el tratadito y decía, Jesús te salva y te sana. Y yo decía, a mí no me puede salvar nadie. Claro, A mí no me lógico. puede salvar absolutamente Pero nadie. claro. Si Dios realmente existe, quiero recuperar a mis hijos. Y fue muy difícil el poder llegar ese día a la campaña, ¿no? Claro. Quería llegar y parecía que se me presentaron mis amigas, mis amigos, me querían llevar para otro lugar. Y esa señora que la mandó Dios, la campaña empezaba a las 8, eran las 6 de la tarde y estaba esperándome ahí afuera. Qué bueno, hay gente con Un tanto ángel. amor, ¿no? La verdad que un ángeles amor, del Señor ángeles somos, del ¿viste? Señor. Sí. Y bueno, y ese día fui a la campaña, ella me llevó, me acompañó, me dijo, a partir de hoy tu vida va a cambiar. Tenía 21 años. 21 años. 21 años. Y Y a cambió tu partir de vida. ese día mi vida cambió para Qué siempre. bueno, gloria a Dios. Para siempre. Pude conocer el amor de Dios Claro. para con mi vida. Y poder transformar mi vida, ¿no? De todo lo malo lo quería revertir. Y Él se encargó de hacerlo cada día, de a poco. ¿Dejaste la droga? Dejé la droga, El alcohol. dejé el alcohol, dejé Qué de, bueno. de frecuentar los lugares donde iba con mis Claro, amigas, exacto. los boliches. El Señor cambió tu vida. El Señor Qué cambió mi maravilloso Dios, ¿no? Amén. Dios puede transformar las vidas, Sí que ¿verdad? puede transformar Vos la creías vida. que no, ¿verdad? Yo creía que no, que era Claro, imposible, imposible. porque me sentía muy mala persona. Vos sabés que mucha gente piensa que es imposible, pero viste que la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres, la gente, es posible para Dios. Así que supuesto. qué bueno que Dios hizo ese milagro. ¿Y cómo lo conociste a Darío? Bueno, el seguir congregándome en la iglesia, tenía yo la necesidad de llenar mi corazón y quería recuperar a mi hijo. Si bien mi hija más chica estaba conmigo, pero yo quería alcanzar a mi hijo. Pasaron 10 años. 10 años, mi hijo tenía 10 años y yo lo iba a visitar nada más. Ah, mira. Y en ese momento, cuando yo empecé a buscar realmente al Señor de corazón, a apartarme para Él, en una reunión de jóvenes lo conocí a Darío. Mira vos. Él hacía un año que había salido a estar preso y bueno, empezamos a charlar, a conocernos y después de 5 meses, 6 meses de noviazgo, nos casamos. Qué bueno. Decidimos gloria casarnos. a Dios. Qué interesante. Y hoy hace 17 años que estamos casados. Y tienen más chicos, ¿verdad? Tenemos más chicos, recuperé a mi hijo, Ay, qué bueno. pude recuperar a mi hijo. ¿Está Hoy- viviendo con ustedes? Sí, él está viviendo Qué con lindo. nosotros, hoy tiene 24 años Qué bueno. y bueno, mi hija más chica le dice papá porque la crió él Sí, claro. y después nosotros tenemos dos Dos. hijas más en común y bueno, tenemos una familia injertada.
pero Viste se que puede. Dios te cambió y cómo hiciste después en la sociedad para, para recuperar eso, para servir a Dios. ¿Qué estás haciendo? Contanos. Y bueno, vimos tanto el dolor y la necesidad en nuestro barrio, con las mujeres, que decidimos un día, un grupo de mujeres del barrio, formar una ONG en contra de la violencia de género. Porque vimos muchas mujeres golpeadas, muchas mujeres con necesidad y no tener un rumbo hacia dónde ir. De partir de ese momento formamos la ONG que se llama Basta para mí, Basta para todas CLUE. ¿Y cuántas Y, chicas pasaron por ahí? Hace ya 5 años que tenemos la ONG y van pasando más de 230 mujeres 230. en consultas. ¿Y vos, Darío, qué estás haciendo en la sociedad? Porque eso es lo que nos interesa. Una palabra, pastor, que usted un día dijo, que quedó grabada, siempre me ha mentoreado, me bendice. Decía que si hay algo que no te gusta, metete a cambiarlo. Cambiarlo, claro. Entonces yo tomé esa palabra y vi en mi barrio una cantidad de cosas que había que cambiar y que eran a través del lugar de política, de las delegaciones, ¿no?, municipales. Entonces ahí me metí, fui en el nombre del Señor, hablé con el delegado, se sorprendió, oré por él en la oficina y nos metimos a trabajar. Empezamos a introducir gente de distintas iglesias y gente que estaba sin trabajo. Hemos metido En la municipalidad. En la municipalidad, a través de cooperativas y han ingresado como 40 o 50 personas. Qué bueno. Entonces eso nos llenaba el corazón. Claro. Después de tomar decisiones sobre el barrio, dónde asfaltar, dónde se necesitaba y también poder cumplirlo. Quiere decir que estás trabajando. Sí, sí. Wow. Qué bueno. Estás trabajando en la Muni, ¿verdad? Sí. Entonces, de hecho, después ella ingresó, también fue una de las que ingresó a la municipalidad y empezó a trabajar con Me dijeron que estás trabajando de enfermera. También, sí. Ah, ¿te recibiste de Me enfermera? recibí de enfermera. Qué Ya. cambio, extraordinario. Sí, sí, sí. Tuve la necesidad de estudiar y de terminar el secundario primero, así Sí, que sí. terminé el secundario y bueno, me ofrecieron esta posibilidad de poder ser enfermera. Entonces, mi amor, se puede salir. Se puede se salir, Puede, se puede puede. alcanzar No hay la límites. victoria, la bendición. Amén. No hay límites No para hay el límites Señor, para ¿verdad? Dios. No importa en el lugar que estés, no importa cómo estés, pero en el Señor Todo es somos más que vencedores, ¿verdad? ¿Y qué hiciste con los chicos del barrio? Y Que después, claro, y después llegamos a ver la otra necesidad, los chicos del barrio, así que abrimos un comedor, tenemos un anexo, el anexo de Cristiano de Esperanza, en Arturo Segui, Sí. y abrimos un comedor y estamos dándole de comer aproximadamente a 50 chicos del Qué barrio. bueno, gloria a Dios. Con la ayuda De los la sociedad, vecinos, de los vecinos, Me de imagino, distintas me imagino. instituciones, Y claro, así que- si yo veo que tu ven- cambio, te ayudo también. Antes que me robes, ¿viste? Digo, lo ayudo para que no me robe. Qué bueno el Señor. También no solamente... Y con- la gente, cortito, la gente que te conocía de antes como delincuente y te ve ahora ayudando, trabajando en la municipalidad, ayudando a los chicos, dándole de comer, ¿qué dice la gente? Sí, Este es otra persona, ¿qué dice? Es otra persona, sí. Muy bendecidos, nos alientan, siempre nos dan... Sé que hay gente que te pagó el estudio del barrio porque... Sí, estoy estudiando para acompañante terapéutico, también Sí, porque sí. vemos otra necesidad, no solamente por lo económico, sino que descubrí que hay gente adulta que necesita cariño, que necesita que lo acompañen, que necesita que le levanten la autoestima, que necesita que los amen, que necesitan tener un cuidado no solamente medicinal o terapéutico, sino también un acompañamiento. Del amor, ¿verdad? De amor, Y claro. están pastoreando ahora, ¿verdad? Sí. Qué bueno, gloria a Dios. En Arturo Seguí, qué En bueno. Arturo Seguí. Es interesante, mirá, Darío, yo estaba leyendo la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 28 dice lo siguiente: el que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Nunca mejor visto que en ustedes, ¿no? Porque no solamente... ¿Viste como enseñamos en la cárcel? El que robaba no robe más. Ahora trabaje con sus manos y ayude al que menos tiene, ¿no? Entonces, nosotros vemos en ustedes ese cambio, esa transformación, que no solamente dejaron de drogarse, de ingerir alcohol, arreglaron su hogar, se casaron, tienen hijos, están trabajando en la municipalidad, ¿no? Como cooperativista, como enfermera. Tenés la ONG que
a mi criterio es la más importante de la ciudad, por lo menos las autoridades dicen eso, y en tu caso los comedores para los chicos, qué importante es el cambio, qué importante es la transformación. Por eso yo quiero decirles a ustedes y a todas las personas que nos están viendo que Dios tiene poder para deshacer las obras del diablo, Dios puede cambiarlo y que tengamos fe, porque por ahí alguna mamá, Marisa, nos está viendo y dice, mi hija no va a cambiar nunca. Bueno, la tenemos a Marisa que cambió, o mi hijo no va a cambiar nunca, mirá, se está drogando, está como a la junta, lo tenemos a Darío que cambió. Así que yo quiero decirles a ustedes y a todas las personas, el Señor tiene poder para cambiar. Confiemos en Él, estemos a cuenta con el Señor. Y los papás tenemos que orar por nuestros hijos, bendecirlos, cuidarlos, darle amor, no desecharlo, no dejarlo de lado, sino darle amor para que veamos la mano poderosa del Señor. Así que nosotros estamos felices con ustedes por este testimonio. Valió la pena encontrarnos en Olmos y el Señor sigue haciendo milagros. Así que esperemos que sigan trabajando como hasta ahora, ayudando a los niños necesitados, a las mujeres golpeadas, al que menos tiene, como dice Jesús. Jesús es tan maravilloso en su palabra que siempre nos alienta y nos bendice. Así que estamos felices con ustedes. Dios los bendiga, un placer conocerlo. Nos vemos pronto. Dios les bendiga. Amén. Quiero agradecerle a Darío y Marisa por esta entrevista. La verdad que sus vidas me bendicen, me levantan, me dan ganas de seguir sirviendo al Señor. Así que quiero decirte que hay posibilidad. No sé cómo estás pasando en tu casa, tal vez tengas un hijo, una hija, tengas problemas en la familia. Quiero decirte que Dios hace milagro todavía. Él puede cambiar tu vida, puede transformarte, puede cambiar tu hogar. El Señor tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. Así que confía en el Señor y en Él vas a hacer proeza. Él tiene poder y amor para tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.